Hermanos, Dios les bendice. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Por nuestro Señor, su presencia en este lugar, ¿verdad? Bien, hermanos, pues vamos a dar gracias al Señor por esta mañana, ¿verdad? El privilegio de estar aquí compartiendo la palabra. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer la oración de inicio y pedirle a Dios que Él siga tomando el control, que Él siga estando aquí en este lugar y que prepare nuestros corazones. Gracias, Señor, en esta mañana te doy por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú, Señor, estás moviéndote en medio de tu pueblo. Gracias por este pueblo que está aquí, Señor, dispuesto a escuchar la palabra. Prepara los corazones, Señor, y ayúdame, Padre, ayúdame, Espíritu Santo, en la exposición de tu palabra. Que esa palabra que tú has dado, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve a reflexionar y nos lleve a estar contigo cada día más. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos, gracias. Y vamos a iniciar, yo voy a iniciar haciéndoles una pregunta. A ver, y quiero que los que contesten afirmativamente esa pregunta, pues levanten la mano. ¿Quién de ustedes se ha enamorado? ¿Quién se ha enamorado? ¿Verdad? Casi todos, ¿verdad? Menos los chiquitines por ahí, todavía no, ¿verdad? Y cuando usted se enamoró, ¿qué era lo que más anhelaba? ¿Verdad? Cuando usted se enamoró, yo cuando me enamoré de mi esposo, ¿verdad? Y cuando él se enamoró de mí, él nada más quería estar conmigo. Yo recuerdo que nos hicimos novios, ¿no? Y pues los primeros días, ¿verdad? Pues estábamos juntos, él venía en la tarde, me venía a visitar y pasaron días y pasaba un mes y yo veía que él estaba nada más conmigo, pero que no se iba a trabajar, ¿no? Entonces a mí me preocupaba eso, ¿verdad? Pero bueno, ya después de que platicamos ya él se fue a trabajar, ¿verdad? Pero él no se quería ir a trabajar y ahora él se tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Hoy precisamente se va a ir a trabajar, ¿verdad? Pero yo no quisiera que se fuera, ¿verdad? No le digo a él, ahora se lo estoy diciendo en público, casi nunca se lo digo porque no me gusta que él se vaya afligido, ¿sí? Pero siempre cuando estamos enamorados, ¿verdad? Lo que más anhela nuestro corazón es estar con nuestro amado, ¿verdad? Estar con la persona a la cual amamos. ¿Y por qué queremos estar ahí? Queremos estar todo el tiempo porque queremos salir a pasear, queremos platicar, queremos divertirnos, queremos estar juntos, pero sobre todo queremos estar solos, ¿verdad? No queremos que haya ningún chaperón por ahí, ¿verdad? Que no haya alguien por ahí estorbando. Queremos estar solos para poder, pues, conocernos mejor, ¿sí? Entonces, en ese tiempo inicial, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos y nuestras acciones van dirigidas hacia nuestra persona amada, hacia nuestro amado, ¿verdad? Y algo similar pasó cuando nosotros conocimos al Señor Jesús. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, ¿verdad? El Señor llegó a nuestra vida y ese amor y ese gozo que empezamos a sentir, nosotros queríamos sentirlo todo el tiempo. Y todo el tiempo queríamos estar y queremos estar con nuestro Señor, ¿sí? Pero nosotros, con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo y con las ocupaciones de la vida, a veces nos pasa lo mismo que nos pasa con nuestro ser amado, ¿verdad? Por circunstancias nos tenemos que separar y a veces no es posible estar juntos. Bien, esta mañana, hermanos, vamos a ver esa historia de amor que surge entre el Señor Jesús y su iglesia, ¿sí? Y ese es un amor que es un caso de la vida real, o sea, no es una ficción, sino es un caso de la vida real. Y ese caso quedó plasmado y quedó escrito aquí en la Biblia, ¿sí? Es la historia de amor entre Cristo y su iglesia.
quién lo registró? Lo registró el apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan. Bien, ahora yo les invito a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, verso del 1 al 7. No les da miedo, ya dije Apocalipsis. Ok. Apocalipsis, capítulo 2, versos del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan ustedes, creo que por aquí ya el hermano poco a poquito ahí nos va a ir poniendo es la Reina Valera lenguaje actual. Yo les voy a leer la Reina Valera 1960, a lo mejor hay alguna diferencia por ahí. ¿Ya lo tienen? Ok, bueno. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, hermanos, esa porción de la palabra es importante que nosotros empecemos a identificar algo. Es el primer mensaje de 7 que nuestro Señor Jesucristo dirige a las iglesias. Así inicia el Apocalipsis. Después de que el apóstol Juan tuvo una visión en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo vio. Y él lo vio no lo vio como ese Cristo sufriente, como ese Cristo crucificado, sino lo vio ya como el Jesucristo que está en gloria, que está sentado a la diestra del Padre. Y él pudo ver esa gloria del Señor. Y después que vio esa visión, el Señor le dijo, en el 1, hermano, por favor, escribe. Le da una instrucción al Señor. Le dice: Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando el Señor dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se está refiriendo que ese mensaje lo tenía que enviar Juan, ¿a quién? Al líder, al pastor de la iglesia de Éfeso. Como les decía yo, la iglesia de Éfeso es una de las 7 iglesias a las cuales el Señor dirigió 7 cartas. Ahora, ¿por qué 7? 7 porque el número 7 significa plenitud. Esas 7 iglesias representan a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, de todos los tiempos. La iglesia de hace 2000 años, la iglesia de hace 400 años, la iglesia actual. Estas 7 iglesias representan el estado espiritual que en algún momento la iglesia puede tener, cualquier congregación como nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús le dice a Juan: escribe y envía esta carta que te voy a decir, lo que quiero que les digas, el mensaje que voy a enviar, escríbelo para esa iglesia que está en Éfeso. Esa iglesia de Éfeso, hermanos, es una iglesia que estaba situada en una ciudad que así se llama Éfeso, y es la iglesia que nosotros conocemos, una carta que el apóstol Pablo dirigió a los Efesios.
Esa iglesia, esa carta que nosotros tenemos, que es a los Efesios, se escribió para esa iglesia también, pero se la escribió el apóstol Pablo. Pero ese mensaje que nosotros estamos leyendo en este momento, lo envió directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es un mensaje para esta iglesia. Éfeso era una ciudad que era muy grande, era una metrópoli, era un puerto que tenía mucho comercio, mucha actividad comercial, y tenía entre 200 y 500 mil habitantes, ¿sí? Pero ahí había algo importante. El apóstol Pablo llegó a esa ciudad y ahí encontró a un grupo de creyentes, y esos creyentes habían sido bautizados por el apóstol Juan, y con esos creyentes Pablo inició esa iglesia de Éfeso. Y esa iglesia estuvo Pablo ahí más de 2 años, y después dejó ahí a otros pastores, como nosotros conocemos, a Timoteo, Aquila, Priscila, todos ellos estuvieron por ahí, personajes que nosotros en algún momento hemos visto en la Biblia. Pero lo importante que yo quiero que ahorita nosotros pongamos atención era la situación, cómo estaba Éfeso espiritualmente, ¿sí? Esa ciudad, en el aspecto religioso, tenía uno de los más grandes templos dedicados a Diana, ¿sí? Diana era una diosa griega, hija de Zeus, hermana gemela de Apolo, ¿sí? La representaban como una doncella cazadora. Nosotros hemos oído, ¿no?, de la Diana cazadora. Bueno, pues esa era Diana. Estaba armada con un arco y con una flecha y enviaba plagas a las mujeres y a los animales. En el culto a Diana se permitía libertad sexual. Es decir, había en ese culto muchas prácticas sexuales de todo tipo, ¿sí? Entonces, esa estatua también después ya no era la Diana cazadora normal, después fue transformada y se convirtió en Artemisa, y era representada como una diosa con muchos senos en su torso, ¿sí? Entonces todo eso, ese era el culto que se rendía ahí en Éfeso. Era el ambiente religioso que había y el ambiente en el que esa iglesia que fue establecida por Pablo empezó a crecer, empezó a florecer, y de esa iglesia surgieron otras iglesias en Asia Menor. Y esas iglesias son a las que también posteriormente el Señor envía un mensaje. Bien, entonces vemos cómo esa era la situación que había, ¿verdad?, religiosa. Y por lo tanto la cultura de los efesios, los que se congregaban en esa iglesia, pues tenía influencia de toda esa religiosidad. Y además también los sacerdotes que ahora sí que dirigían el culto de Diana, tenían unos tratados y unos escritos de brujería. Tenían tratados y escritos de hechicería, de adivinación. Entonces todo eso era el ambiente que había en esa ciudad. Y en medio de ese ambiente religioso, de ese ambiente de hechicería, de ese ambiente pagano muy fuerte, surgió esa iglesia de Éfeso. Bien, y a esta iglesia entonces enfrentó muchas luchas, precisamente por esa cultura que lo rodeaba, ¿sí? Y se empezaron a convertir las personas, pero muchas de esas personas no abandonaban esas prácticas de hechicería y de brujería que predominaban en la cultura que los rodeaba, ¿sí? Sin embargo, los efesios fueron instruidos directamente por Pablo en la palabra, y ellos eran muy celosos de la sana doctrina. Y ellos enseñaron a la iglesia, y la iglesia era celosa. Y a esa iglesia es a la que el Señor le envía este mensaje. Pero lo que yo quiero también que nosotros entendamos es que ese mensaje no es ajeno a nosotros. Ese mensaje que fue escrito hace más de 2000 años fue escrito y enviado por el Señor Jesucristo para esa iglesia, pero ese mensaje está vigente para nosotros el día de hoy. Y ese mensaje el Señor hoy lo envía para nosotros.
para el Centro Cristiano Cabada, no para los efesios, sino para los cabadenses, ¿ok? Entonces el Señor Jesús hoy nos está recordando ese mensaje, porque ese mensaje es hoy para nosotros. Bien, ¿y qué es lo que dice? Vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Para entender esa primera frase, hermanos, nosotros debemos ir a Apocalipsis 1, 12, 13 y 20. Vamos a ver Apocalipsis 1, 12 y 13 para que podamos entender quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Necesitamos identificar quién es. Apocalipsis 1, 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es 12 y 13. En el verso 20 nos aclara la misma palabra, nos dice cuál es el misterio de las 7 estrellas. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el verso 12 y 13, Juan tuvo la visión del Señor Jesús. De repente escuchó una voz fuerte que le hablaba, y dice él que volteó para ver quién hablaba con él. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y cuando di la vuelta y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Me pueden decir quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, así es. Entonces Juan se volteó y vio al Señor Jesús, y lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el mismo Señor Jesús luego le dice: oye, eso que tú viste de los 7 candeleros y de las 7 estrellas que viste en mi mano, yo te voy a explicar qué cosa es eso. Dice: las 7 estrellas que tú viste en mi diestra, en mi mano derecha, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Es decir, son los pastores que yo pongo en cada congregación de mi iglesia universal. Los pastores son sostenidos por el Señor Jesús. Los pastores son puestos por el Señor Jesús. No los pone el hombre, no los pone usted, ni los pongo yo, ni hacemos elecciones, ni hacemos votaciones. Es un llamado que el Señor Jesús tiene para ellos, y Él los sostiene. Y dice la palabra: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, esos 7 candeleros representan a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, desde la primitiva hasta la iglesia actual, la de todos los tiempos. Bien, entonces una vez que el Señor aclara eso, porque la misma Biblia es la que explica la Biblia, no tenemos que ir a otro lado, aquí encontramos la explicación. No, entonces nosotros ya podemos comprender, ¿verdad?, que el mensaje es enviado directamente por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, al líder de la iglesia de Éfeso, para que, pues, vamos a ver de qué trata ese mensaje. El mensaje que el Señor les envía lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 2, 3 y 6. Empezamos con el verso 2. Dice el Señor Jesús a la iglesia, o sea, a nosotros: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tienes esto, el verso 6, nos saltamos del 5, nos vamos al, perdón, 4 y 5 nos saltamos y nos vamos al 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. En estos 3 pasajes, nuestro Señor Jesucristo empieza reconociendo el trabajo y la entrega a la obra de su iglesia, así como su celo por la sana doctrina, su cuidado de la sana enseñanza y la pureza del mensaje de la palabra, su rechazo a todo tipo de maldad, porque dice y que no puede soportar a los malos. Es decir, la iglesia, cuando veía que había maldad, que había impureza en los miembros, inmediatamente actuaban para corregir esa desviación, ¿sí? Y también dice el Señor, así como tu repudio a los falsos apóstoles y maestros. Es decir, en esa iglesia estaban pendientes, como habían sido instruidos por Pablo, por Timoteo, por Aquila, por Priscila, tenían un conocimiento firme y correcto y verdadero de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegaba alguien que quería enseñar una doctrina diferente, inmediatamente sabían que era un falso maestro, que era un falso apóstol, e inmediatamente dice aquí, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, ellos no permitían que enseñara a alguien si no enseñaba la sana doctrina. Además, el Señor dice en el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Como vimos, el medio ambiente que los rodeaba era un ambiente en el que predominaba la hechicería, la adivinación, la idolatría, porque había muchos dioses, ¿sí?, a los cuales ellos antes de convertirse adoraban. Y muchos de los que se habían convertido, pues no había habido una conversión real, entonces seguían con esas prácticas, seguían consultando a brujos, seguían consultando a divinos, seguían consultando a agoreros, seguían pues haciendo todo tipo de prácticas inmorales también, ¿sí? Y lo peor, inducían a otros a seguirlos. Inducían a los miembros de la iglesia de Éfeso a esas prácticas también. El Señor es muy claro y yo quiero ser enfática en esto, que lo leamos juntos. Vamos a leer el verso 6 juntos, por favor. Dice, ¿ya lo tienen? Si no, ahí está. Lo vamos a leer de ahí. Vamos a leerlo todos de ahí. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Cómo dice? Los cuales yo también aborrezco. Es decir, el Señor aborrece la práctica de la hechicería, la práctica de la adivinación, la práctica de la brujería. Todo eso el Señor no tan solo lo repudia, sino lo aborrece, ¿sí? Después de alabar a la iglesia, ¿verdad?, y de reconocerle que tenían un celo por la sana doctrina, ¿verdad?, el Señor les dice, bueno, pues todo eso lo haces muy bien, ¿verdad? Pero en el capítulo 2, verso 4, empieza el pero de parte del Señor, ¿sí? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese era el pero del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esta mañana, hermanos, el Señor nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Has dejado tu primer amor? Esa pregunta es para nosotros. Ahora, hermano, mira al hermano que está a su lado y pregúntele, ¿has dejado tu primer amor? A ver, pregúntele.
Vamos a meditar. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿ya le preguntó a su hermano? Bueno, ahora pregúntese a sí mismo, hermano. ¿He dejado mi primer amor? ¿He dejado mi primer amor? Bueno, en esto vamos a meditar esta mañana y ese es el tema. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo identificamos si nosotros hemos dejado nuestro primer amor? ¿Cómo sabemos si el Señor Jesús ya no es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón? Debe de haber un lugar donde nosotros podamos saber, oye, ¿voy bien o voy mal? Pues sí, sí hay un lugar donde nosotros lo podemos saber. ¿Y saben dónde está? Está aquí. Aquí está. Vamos a ver Mateo 22, versos 37 y 38, por favor. Mateo 22, versos 37 y 38. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan me dicen, hermanos. Yo quiero que lo lean ustedes en su Biblia, ¿sí? Porque así es como uno va uno entendiendo y va uno comprendiendo las cosas mejor. Bien, aquí nuevamente es el Señor Jesucristo quien habla, no es Pablo, no es aquí, no es Pedro, no es ninguno de sus discípulos, es el Señor Jesús. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, ¿cómo sé yo si Jesús ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Cómo lo sé? Pues aquí dice, si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo amas con toda tu alma y lo amas con toda tu mente, pues entonces el Señor ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Sí? Pero, pues ya acabó la prédica, ¿no? No, como que ya acabó, ¿no? Apenas está empezando. ¿Sí? Ahora vamos a ver, pues, ¿qué significa eso de amar al Señor con todo tu corazón? Porque aquí dice que lo tengo que amar con todo tu corazón, pero ¿y cómo sé yo si lo estoy amando con todo mi corazón? Bien, y debemos saberlo para poder obedecerlo. ¿Sí? En primer lugar, en ese versículo, el Señor Jesús nos da una orden de amar a Dios. Es una orden, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La primera orden es de amar, amarás. Pero ¿cómo podemos demostrar ese amor a Dios? La palabra nos va a decir cómo. Vamos a Juan, capítulo 14, primero el verso 15, después el verso 21 y luego el 23. Lo bueno es que aquí nuestro hermanito está presto para ayudarnos. En Juan, capítulo 14, verso 15, dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, entonces estamos demostrando que amamos al Señor. ¿Y qué significa guardar los mandamientos, hermanos? ¿Quién me puede decir qué significa guardar los mandamientos del Señor? ¿Que yo agarre la Biblia y la guardo en mi cajón? ¿Eso es guardar los mandamientos? Obedecerlos, ponerlos por práctica, efectivamente. Eso es guardar los mandamientos. En el verso 14:21 dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, nos vuelve a decir el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. En una ocasión le dijeron, llega el Señor Jesús, estaba el Señor Jesús enseñando, y le dice, Señor, te hablan tu madre y tus hermanos. Se voltea el Señor y les dice, mi madre y mis hermanos son los que obedecen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
El Señor Jesús constantemente nos está enseñando que una manera de mostrarle nuestro amor a Él es con nuestra obediencia. En el verso 23 del capítulo 14 de Juan, dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que ama a Dios, el que le obedece, el que guarda sus mandamientos, tiene el privilegio de gozar de la presencia de Dios en su vida. Pero por el contrario, en el verso 14-24 de Juan, el Señor nos dice claramente, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si nosotros no obedecemos y no ponemos en práctica en nuestra vida la palabra del Señor, entonces para nosotros aplica el verso 24. No lo amamos. ¿Cómo damos evidencia en nuestra vida de que amamos al Señor? Obedeciendo su palabra. Esa es la mejor manera, la mejor evidencia de que amamos al Señor. Y esa es la forma en que nosotros podemos dar evidencia de que el Señor ocupa el primer lugar en nuestra vida, de que es nuestro primer amor. En segundo lugar, nos dice en el verso que estamos tomando como base, dice que, les vuelvo a leer, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La primera orden fue amarlo. Y después dice que lo debemos amar con todo el corazón. Sabemos si realmente Dios es nuestro primer amor cuando además de amarlo, lo amamos con todo nuestro corazón. Y volvemos a hacernos la pregunta, ¿cómo demostramos que le amamos con todo nuestro corazón? Y vamos nuevamente a la Biblia. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra. Bueno, antes les explico algo. Dice, demostramos que amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando cuidamos nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando nosotros guardamos nuestro corazón, es una forma en que le estamos demostrando al Señor que le amamos. También en Ezequiel 18:31, Ezequiel 18:31, dice la palabra, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces, demostramos que amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando nuestro corazón ha sido limpiado, ha sido renovado por el poder de Dios. ¿Y cuándo puede el corazón ser limpiado y renovado por el poder de Dios? Cuando traemos ese corazón y lo rendimos a los pies del Señor. Ahí es cuando el Señor puede hacer esa obra y puede limpiarlo y puede quitar de ese corazón todo lo que estorba. Pero eso debe de ser una actitud consciente de nuestra parte. Debemos venir con toda nuestra conciencia, con todo el deseo y con todo el anhelo y rendirnos al Señor y humillarnos para que Él quite de nuestro corazón toda raíz de amargura. Para que ese corazón ya no sea un corazón duro, que no sea un corazón que se enorgullezca, que no sea un corazón egoísta, sino que sea un corazón en el que predomine la misericordia, el perdón, la pureza, el amor, que se mantenga limpio. Sabemos que nosotros debemos estar unidos a nuestro Señor, que debemos dejar que el Señor sea quien haga esa obra en nuestro corazón. ¿Y saben por qué? Porque en Jeremías 17:9 se nos dice cómo es nuestro corazón. Este corazón que nosotros tenemos aquí no es nada confiable.
nosotros no podemos confiar en Él, porque dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese corazón que nosotros aquí tenemos y que late todos los días es engañoso, es perverso, no podemos confiar en Él. Por eso lo debemos traer todos los días a los pies del Señor Jesús, para que Él sea quien todos los días lo purifique, lo limpie y lo mantenga como un corazón que le pertenece a Él. El Señor Jesús nos pide en el verso 23, Proverbios 23:26. Proverbios 23:26 nos dice el Señor, es una petición del Señor hacia nosotros. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor sabe que nuestro corazón, si permanece en nosotros y si nosotros no se lo damos a Él, ese corazón va a acabar con nosotros. Ese corazón va a destruir nuestra vida. Por eso el Señor nos dice, dame tu corazón, dame tu corazón. En Salmos 51:17 traigo una versión que me gustó mucho, tal vez un poquito diferente a la que ustedes traen, pero dice Salmos 51:17, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Tú no despreciarás al corazón humilde y arrepentido. El Señor dice, dame tu corazón. ¿Por qué dice eso? Porque Él no desprecia ningún corazón cuando ese corazón nosotros lo entregamos a sus pies. Cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos y le decimos, Señor, ya no puedo. Limpia mi corazón porque es perverso y yo no puedo con Él. Pero nosotros venimos a sus pies, se lo entregamos y Él lo toma. Y Él lo guarda, Él lo cuida, Él lo protege, y Él lo limpia y lo purifica. Entonces, entreguemos sin reservas nuestro corazón al Señor, y así le estaremos demostrando que Él es nuestro primer amor. En tercer lugar, demostramos si realmente Dios es nuestro primer amor cuando lo amamos con toda nuestra alma. Eso dice, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice la segunda parte, con toda tu alma. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Hablamos mucho del alma, pero ¿sabemos qué es el alma? El alma del ser humano se considera como la parte intangible, la parte que no podemos ver, que no podemos tocar, que habita en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar y nos da la capacidad de sentir. Es capaz de dar vida al organismo y es la esencia inmaterial que define al individuo y a la humanidad. Vamos a verlo así más tecnológicamente. A mí me gusta mucho ese ejemplo, el ejemplo tecnológico. Todos hemos visto una computadora, ¿verdad? Todos hemos visto una computadora. Bueno, la computadora, si nosotros la ponemos ahí, pues va a ser dijéramos unas piezas electrónicas que ahí están. Cuando la encendemos, a lo mejor se enciende y a lo mejor empieza a funcionar y a lo mejor no, y decimos, si no funciona es porque no tiene su sistema operativo, su programa que lo hace funcionar. Bueno, pues ese programa se le llama software, es la parte intangible, es la parte que no se ve de la computadora. Igual, nosotros, esto es nuestro hardware, ¿sí? Esta es nuestra interfase con la cual nosotros nos comunicamos con el mundo. Aquí yo pico aquí y siento que si está caliente pues me quemo, y si está puntiagudo me pica, y si me pica un mosquito pues también lo siento. Esa es mi interfase, es el medio que yo tengo para comunicarme, y ese es mi cuerpo. Y ese cuerpo, un día, ¿se acuerdan ustedes de Adán? ¿Se acuerdan de Adán? ¿Cómo lo formó el Señor? Agarró un poco de barro, hizo un muñequito, y el muñequito estaba ahí sin vida. Pero llegó el Señor y sopló aliento de vida.
Y dice una versión de la Biblia, la Reina Valera 1909, dice, y fue Adán un alma viviente. Me gusta mucho esa versión porque dice eso. Y fue un alma viviente. ¿Sí? Quiere decir que el Señor es el que le dio vida a ese muñequito. Y entonces ese cuerpo es la casa donde habita el alma. Pero esta casa, ¿qué va pasando con ella? Con el tiempo se va deteriorando y se va haciendo viejito y de repente ya no funciona. Pero cuando deja de funcionar, ¿qué pasa con el alma? El alma es eterna. El alma no muere. El alma, cuando ese cuerpo deja de funcionar, se sale del cuerpo. Y miren, vamos a ver esto en Génesis 35, 18 y 19. Génesis 35, versos 18 y 19. Fíjense, está hablando de Raquel. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y verso 19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se salió el alma del cuerpo, ella murió. ¿Sí? Ella, su cuerpo murió, pero su alma es eterna, el alma sigue viva. ¿Sí? El alma siente, el alma piensa. Usted siente, usted piensa, sus pensamientos, lo que usted es porque es su alma la que siente, es su alma la que piensa, ¿sí? Y se mueve su cuerpo porque el alma está dentro del cuerpo. Pero cuando este cuerpo le deja de funcionar, su alma sale, pero usted sigue pensando, usted sigue sintiendo, usted sigue vivo. Vivo depende ¿de qué va a depender si tiene vida o no tiene vida? De si usted está en las manos de Cristo o no. Vamos a ver ahora. Dice un autor que se llama C.S. Lewis, es un escritor, dijo, no tienes un alma, eres un alma que tiene un cuerpo. Eres un alma que tiene un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo más importante de nosotros, hermanos? El alma. Por esa murió Jesús. Jesús vino a morir por tu alma y vino a morir por mi alma y vino a morir por el alma de todos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, dice el Señor en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Sabemos que Adán pecó en el jardín del Edén y a partir de esa decisión que él tomó, la presencia de Dios salió de su vida y entonces él murió espiritualmente, inmediatamente murió espiritualmente. No murió inmediatamente en su cuerpo, pero sí espiritualmente. Entonces, cuando nosotros, ¿qué es la muerte? La muerte es estar separados de Dios. Eso es morir. Por eso un alma puede salir y estar viva. O puede salir y, como dice aquí, morir. ¿Sí? Está muerta si está separada de Dios y está viva si está en la presencia de Dios. Dice el Señor en Isaías 57:22. Isaías 57:22.
porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces el Señor es el dueño de las almas, el Señor es el que creó todas las almas, el Señor vino a morir por las almas, pero el alma que pecare y no se arrepienta, su destino es la condenación. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, nos dice lo siguiente, en Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. ¿Cómo nosotros mostramos que amamos al Señor Jesús? Con nuestra alma, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús en Mateo 10, 28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, nuestra alma es valiosa para Dios. Y nosotros debemos tener conciencia de que realmente somos un alma. Este cuerpo es lo de menos. Lo importante de nosotros es nuestra alma. Y que esa alma nosotros la debemos entregar al Señor. ¿Y cómo le entregamos nuestra alma al Señor? Aceptando a Jesús como nuestro Señor, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, aceptando ese sacrificio que Él hizo para librarnos de la muerte. En Salmos 86, 13 dice la palabra, Salmos 86, 13: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. El Señor nos vino a librarnos de la muerte, el Señor vino a librarnos de la condenación. Entonces nosotros demostramos que Dios es nuestro primer amor cuando le entregamos nuestra alma y seguimos el consejo de la palabra en Josué 23, 11. Josué 23, 11 nos dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ese es el consejo de la palabra, ¿verdad? Y esa es la forma en que nosotros demostramos a Dios que Él es nuestro primer amor. Cuando nuestra alma, no tan solo nuestro corazón, sino también nuestra alma le pertenecen a Él. Cuando rendimos nuestra vida delante del Señor. Continúa, ¿verdad? La palabra nos dice que nosotros mostramos nuestro amor a Dios cuando lo amamos también, que debemos amarlo con toda nuestra mente. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y vamos a ver nuevamente cómo demostramos que lo amamos con toda nuestra mente. La palabra de Dios en Hebreos 8, 10 nos dice cómo podemos hacer eso. Hebreos 8, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En 1 Corintios 2, 16. 1 Corintios 2, 16. Dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En Efesios 4:23 continúa diciéndonos la palabra. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces aquí, ¿cómo nosotros demostramos
que amamos al Señor con toda nuestra mente cuando dejamos que Él renueve esta mente, cuando permitimos que Él controle nuestros pensamientos, cuando sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, cuando permitimos que la palabra de Dios limpie nuestra mente y saque de nuestra mente todo aquello que no conviene, todos aquellos pensamientos pecaminosos, todos aquellos pensamientos que nos llevan a desobedecer la palabra de Dios y que nos llevan a pecar y que nos llevan a hacer cosas que no convienen. Y para eso debemos dejar que la palabra nos limpie, que el Señor ponga su mente, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que entonces esa mente sea renovada, y que nuestra vida, a través de esa renovación de nuestra mente, entonces sea renovada plenamente. Esa es una evidencia de que nosotros amamos y hemos puesto al Señor Jesús en primer lugar cuando estudiamos su palabra, cuando leemos, cuando estamos meditando constantemente en ella, y entonces nosotros nos rendimos plenamente a Él. Cuando nosotros amamos al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos sometemos a Él voluntariamente. La mente tiene que ver con nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad. La mente a veces nos traiciona cuando iniciamos en el camino del Señor, porque queremos que todo sea razonado, queremos que todo tenga una lógica. Pero el Señor es un Dios de orden, es un Dios, pero también es un Dios que hace cosas sobrenaturales, que no todo tiene una explicación lógica, y ahí es donde entra la fe. La fe, que muchas veces piensan que la fe está en oposición con la ciencia, pero que vemos que cuando empezamos a estudiar la palabra, lo que sucede es que la ciencia toda está explicada aquí en la palabra. Todo lo que el hombre ha creído descubrir o ha creído dominar, Dios antes lo ha puesto aquí en su palabra, lo ha revelado a sus hijos, y nosotros por fe creemos aquello que no vemos, y nosotros por fe sabemos que va a haber un cielo nuevo y va a haber una tierra nueva, y si por fe sabemos que seremos librados de todo lo que va a venir, el juicio que va a venir de Dios sobre toda la humanidad. Y por esa fe nosotros entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra alma y entregamos nuestra mente al Señor Jesús. Por esa fe nosotros nos rendimos a Él. En esta mañana, hermanos, la palabra es clara y nos dice que la única manera de mostrar y demostrarle a Dios que Él es nuestro primer amor es rendirnos plenamente a Él y demostrar que estamos rendidos con nuestros hechos, hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si hacemos lo contrario a lo que dice su palabra. Tenemos que sujetarnos a todo lo que la palabra dice. Y si en nosotros, ¿verdad? Si puedes apoyar con la previa, por favor. Si nosotros seguimos ese consejo de la palabra, ¿verdad? Nosotros, como dice en Apocalipsis 2:7, este mensaje ha llegado a nosotros. Este mensaje que fue escrito hace más de 2000 años, está vigente, y la palabra y el Espíritu Santo lo han traído para nosotros el día de hoy. Y Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, hermanos, el que obedece la palabra, el que está tomado de la mano de Jesús, va a disfrutar ¿de qué? De la vida eterna, de la presencia del Señor siempre, por toda la eternidad, y disfrutará de la presencia del Señor en el paraíso.
para los que somos vencedores, para los que nos mantenemos firmes en el Señor y en su palabra, no hay condenación. Hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no endurezcamos nuestro corazón, seamos sensibles a la voz del Espíritu. Si después de escuchar esa palabra, hermanos, te has dado cuenta que Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia en Apocalipsis 2:5. En la versión Reina Valera, lenguaje contemporáneo, está muy claro. Dice: así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Este es el momento de la reflexión personal. Hace un momento usted se volteó y le preguntó a su hermano, ¿verdad? Has olvidado, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Pero yo le dije, hermano, pregúntate a ti mismo, ¿he dejado mi primer amor? Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Vamos a analizar nuestra vida, cómo está delante de Dios. Hemos permitido que los afanes de la vida, que las preocupaciones, que el trabajo, que la familia, que los problemas ocupen el primer lugar en nuestra vida. Nos hemos alejado del Señor, ya no le buscamos por la mañana, ya no oramos, ya no estudiamos su palabra, ya no platicamos con Él. Es el momento de escuchar lo que el Señor nos dice. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. El Señor Jesús nos está esperando con brazos amorosos. El Señor Jesús no rechaza un espíritu afligido, no rechaza un alma arrepentida, no rechaza un corazón que se duele y que ve su perversidad, a un corazón que reconoce que necesita ser limpiado, a un alma que reconoce que necesita a Dios, a un alma que no puede más. El Señor no la desecha. Hermano, ven a los pies de Jesús, ríndele tu corazón, ríndele tu alma, ríndele tu mente, porque el Señor tiene promesas para nosotros. Ese mensaje de hace 2000 años hoy, como dijo el pastor, retumba en nuestra mente, retumba en nuestro corazón, y el Señor es quien lo dijo. No fue Pablo, no fue Pedro, es el Señor el que dice: hijo mío, dame tu corazón, hijo mío, arrepiéntete. El tiempo está cerca. El juicio de las naciones y el juicio para este mundo se acerca, pero el Señor quiere una iglesia limpia, una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que se humille delante del Señor y reconozca su inmundicia, reconozca su error y pida perdón. El pueblo, cuando se humilla, cuando se arrepiente, el Señor escucha y el Señor restaura. El Señor quiere restaurarte, el Señor quiere limpiarte. Ven a los pies de Jesús. Señor, en esta mañana, esta iglesia que tú tienes en tu mano, esta iglesia que tú tienes en el medio de la cual te paseas, que tú sostienes con tu mano poderosa, con tu poder, esta iglesia hoy, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Reconocemos tu señorío, reconocemos tu autoridad, te declaramos como nuestro Señor, te declaramos como
Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque donde hay un corazón arrepentido, hay misericordia. Donde hay un corazón arrepentido está tu gracia. Si tú es la primera vez que escuchas este mensaje del Señor, ríndete a Él. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesús, ya no quiero estar separado de ti. He comprendido y he entendido que si mi alma se aparta de mi cuerpo, que si yo muero sin ti, iría a la condenación eterna. Pero que si yo muero en ti, Señor, entonces me espera el paraíso, Señor, y me espera el perdón, y me espera tu presencia bendita. Gracias, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar por esa senda de pureza, por esa senda antigua que nos lleva a ti, Señor. Cuida nuestro corazón, Señor. Cuida nuestra alma. Cuida nuestra mente, porque nosotros solos no podemos, Señor. Por eso la rendimos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé. Aquel que le dio a mi vida Jesús, mi amor. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce. Señor, te damos gracias por el consejo de tu palabra y por ese mensaje, Señor, nos muestras tu amor. Muchas gracias, Señor.